Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestro servicio de culto. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 17. ¿Lo tienen? Amén. Leo en el nombre de Jesús el Señor. Estas son palabras de Jesús en medio de una historia. Dice: un día se le acercaron los discípulos de Juan a Jesús y le preguntaron: ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús les contestó: ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. Dios de la gloria, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Y te damos gracias porque nos permites acercarnos a ti para alimentarnos. Gracias por tu cuidado tierno y amoroso. Gracias porque haces que tu palabra produzca pureza en nuestro corazón. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Siéntense, querida iglesia, por favor. Es mejor estrenar que remendar. ¿A cuántos les gusta estrenar? ¿A cuántos les gusta remendar? Yo creo que a ustedes sí les gusta estrenar. Y cuando escribí este mensaje, recordé con mucha alegría y de alguna manera con un poco de añoranza esa época de mi infancia en la que mis padres, entre la primera y segunda semana de diciembre, nos compraban a mi hermana y a mí ropa para que tuviéramos un estreno para el 24 y el 31. A otros niños les compraban para el 8 de diciembre, 24, 31 de diciembre y 6 de enero. Pero en mi casa nos compraban para el 24 y el 31. Además, porque estrenar no era un lujo permanente en nuestra casa. Y aunque pudiera ser que en otra época del año mis padres nos compraran ropa, particularmente la de diciembre era muy especial para mí, porque ese estreno de diciembre yo lo relacionaba con celebración, reunión familiar, ir a la iglesia y un tiempo de regocijo. Pero también había otro momento de estrenar que me producía felicidad. Lo que pasa es que no tanta, porque tenía un ingrediente más que era felicidad mezclado con estrés. Y era cuando antes de comenzar el año escolar podía estrenar uniforme de educación física. También estrenaba del de gala, pero no sé, el de educación física me gustaba. Y les digo que me producía felicidad por tener un uniforme nuevo, pero me producía estrés porque sin haber hecho un curso, sin haber pasado por unas lecciones, sin haber hecho un diplomado,
yo me convertí en experto en romper la sudadera los primeros días del año. Este mensaje vino a mi memoria cómo experimenté 3 soluciones que recibí en casa cuando accidentalmente rompí el uniforme. La primera solución era de mi mamá. Le tocó usarla con el roto. Y entonces ya no era tan chévere tener que usar el roto de la sudadera. Casi que yo no quería que llegara el día de la jornada de educación física porque me sentía avergonzado. Pero luego, en segundo lugar, mi mamá fue muy recursiva, así que tomó retazos de los uniformes que ya no servían y reforzó la zona de las rodillas del nuevo uniforme de tal forma que quedaron las señales de arreglo. Entonces quedaban más o menos así, pero era del mismo color. Bueno, las más viejitas se veían de un color destinturado. Pero creo que nunca olvidaré la tercera solución que ella me dio una vez. Y es que en una ocasión ella remendó el roto, cosiendo sobre el roto un parche en forma de ancla. Yo me sentía como el pirata de la educación física. Así que imagínense en la rodilla izquierda un inmenso parche en forma de ancla. ¿Cuál creen ustedes que era mi preferido de estos 3? Ninguno. Lo único que yo deseaba es que el año se acabara rápido para ver si de pronto el otro año podía volver a estrenar. La Biblia nos está contando que al llegar a este punto en el que el Señor Jesús está haciendo milagros, sanidades, llamando a la gente al arrepentimiento y haciendo oír su invitación a que le sigan, va a llegar un grupo de seguidores de Juan el Bautista. Ustedes recuerdan que Juan el Bautista apareció como respuesta o señal de Dios a una profecía en la que Dios había anunciado que un profeta se levantaría con el espíritu de Elías y que iba a preparar el camino para que cuando Jesús llegara, la gente tuviera dispuesto el corazón a escuchar el mensaje del Evangelio. Pero un día llegaron unos discípulos de Juan. Y cuando llegan estos discípulos de Juan el Bautista, parece que no llegaron solos, sino que llegaron con otros hombres que pertenecían a una secta judía, a una vertiente de la religión judía llamada los fariseos. Y llegaron no para hacerle preguntas a Jesús acerca del reino de Dios, sino para cuestionarlo acerca de por qué sus discípulos no ayunaban. Y esta es una pregunta que todos los que tenemos la oportunidad de dirigir a personas recibimos constantemente. Algunas veces los pastores nos preguntan, oye, ¿y por qué en la iglesia las mujeres no usan falda? Oye, ¿y por qué las mujeres en la iglesia se tinturan el cabello? Oye, ¿y por qué los hombres no van con corbata a la iglesia cada domingo? Siempre son preguntas de personas que están observando lo externo para cuestionar y para poner en duda lo que se hace espiritualmente. Pero resulta que ellos le van a preguntar al Señor oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Ayuno que estos grupos religiosos, es decir, los discípulos de Juan y los fariseos, consideraban como una obra meritoria y que la mayoría de los religiosos, incluidos los seguidores de Juan, practicaban 2 veces a la semana. Este ayuno se había convertido en un ritual sin sentido en el pueblo de Israel. Muchos en el Antiguo Testamento y lastimosamente a lo largo de la historia del cristianismo han practicado el ayuno como una suerte de obra meritoria o de sacrificio para atraer la misericordia de Dios o captar alguna bendición suya. Así que la gente no ayunaba por devoción a Dios, sino que la gente ayunaba porque creían que si se sacrificaban no comiendo, entonces Dios estaba en la obligación de concederles lo que ellos pidieran. Desde ese punto de vista, el ayuno es completamente antibíblico y es completamente anti Dios. Además, ese sentido de buscar a Dios por medio del ayuno
se había y se ha perdido y llegó a convertirse más bien en una forma de exaltación personal y de llamar la atención sobre otros acerca de mi propia piedad. Ustedes recuerdan que hace algunas semanas atrás estuvimos estudiando Mateo 6, donde el Señor Jesús les decía, si van a ayunar, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, más bien peínense, báñense, que nadie sepa que ustedes están ayunando. Y entonces resulta que si el Señor Jesús está diciendo eso, y los discípulos de Juan y los fariseos vienen a preguntarle a Jesús por qué los discípulos no ayunan, a uno le quedaría un interrogante. Y ese interrogante es, o sea que esos discípulos de Juan y los fariseos nunca vieron a los discípulos de Jesús con cara pálida, con cara lánguida, con cara pálida, sin bañarse y sin arreglarse, porque ellos juzgaban por la apariencia. Entonces, ante esta actitud, Jesús parece que va a traer a colación unas palabras en las que Dios, en el Antiguo Testamento, ya había condenado por medio del profeta Isaías ese tipo de actitud hipócrita en la que el ayuno se convertía en una manera de aparentar piedad ante los demás, querer sobornar a Dios pidiéndole que me dé cosas a cambio de mi sacrificio, pero en últimas no tener un cambio al interior. En Isaías capítulo 58, versículos 1 al 7, Dios había dicho por medio del profeta, grita con toda tu fuerza, no te reprimas. ¿Hay alguien que sepa gritar acá? ¿Quién considera que su esposo es un experto en gritar? Levante la mano, querida esposa. Ah, pero tu esposo no está. ¿Quién sabe gritar acá? ¿Tú, Mayra, sabes gritar? Dale un grito a Samuel aquí que todos nos quedemos asustados, por favor. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo sería ese grito? Acuérdese lo que hizo anoche y ya con eso se inspira. ¿No es capaz? Grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta, le está diciendo Dios al profeta. Denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob. Así que lo que el profeta iba a ir a hacer es que no iba a hablar como normalmente el pastor Junior y el pastor Papa hablan acá en la iglesia, que hablan en un tono suave. Tenía que ir a hacer esta denuncia gritándoles. Pero gritándoles no como quien levanta la voz, sino como quien levanta sus sentimientos de indignación. Y Dios dice, porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí. Y hasta me reclaman, ¿para qué ayunamos, Señor, si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Y Dios dice, pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como lo hacen ahora. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza. ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? También por medio del profeta Jeremías, Dios había dicho, Jeremías 14, versículos 11 y 12. Entonces el Señor me dijo, no ruegues por el bienestar de este pueblo,
Aunque ayunen, no escucharé sus clamores. Aunque me ofrezcan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré. En verdad voy a exterminarlos con la espada, el hambre y la peste. Así que a este ayuno al que los discípulos de Juan se refieren cuando le reclaman al Señor Jesús que sus discípulos no ayunan, no es el ayuno correcto. Ellos en realidad estaban hablando de ese tipo de ayuno en el que la gente aparenta piedad, quiere sobornar a Dios pidiéndole que tenga compasión por el autosacrificio o el sacrificio personal, pero no era este ayuno en el que la gente verdaderamente reconocía que había pecado contra Dios y que deseaba la presencia de Dios. Así que cuando estos discípulos de Juan y los fariseos le preguntan al Señor Jesús, ¿por qué no ayunan tus discípulos? Mire lo que les va a contestar el Señor. Un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Siempre la gente comparándose, siempre creyendo que somos mejores, siempre creyendo que tenemos derecho a señalar a los demás. Y Jesús les contestó, ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Así que el Señor lo que les está diciendo es, el ayuno tiene como fin acercar a Dios a su pueblo, porque su pueblo reconoce que ha pecado y se arrepiente. El problema es que ustedes siguen ayunando, le dice a los fariseos y a los discípulos de Juan, y no han entendido que Dios ya está en medio de ustedes. Así que el Señor les dirá que el que está en medio de ellos es Dios mismo y por lo tanto, para ese momento se hace innecesario hacer ese tipo de ayuno que ellos hacen, en el que buscan mortificarse tratando de hacer que Dios se compadezca de ellos, pero ellos no reconocen que Él está en medio de ellos. Es como si Jesús les dijera, yo estoy en medio de ustedes, y si estoy en medio de ustedes, entonces ¿para qué van a ayunar si mi presencia ya está con ustedes? Con esta respuesta lo que el Señor Jesús les dice es que la motivación del ayuno, el objeto del ayuno es acercar la presencia de Dios. Ellos se acercan al arrepentirse ante Dios y Dios se acerca a ellos para perdonar. Tome nota, el propósito del ayuno es acercar la presencia de Dios cuando nos arrepentimos, nos acercamos a Él para pedir perdón y Él se acerca a nosotros para perdonarnos. Pero si Dios está en medio de ellos, entonces se hace innecesario el ayuno por una razón. Si Dios está en medio de ellos, lo que debe haber es celebración. Ahora bien, el Señor Jesús no dice que nunca más será necesario el ayuno. Él lo que dice es que mientras Él estaba en medio de ellos en su ministerio terrenal, el ayuno era innecesario desde la concepción que tenían los judíos o el sistema religioso. Pero aclaro, Jesús afirma que llegará un momento en el que sus discípulos, incluidos nosotros, íbamos a ayunar. Mire lo que dice la parte B del versículo 15 del capítulo 9. ¿Acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Y así ha sido. Después que Jesucristo resucitó y se fue al cielo, la iglesia ha practicado durante siglos el ayuno. Una parte de la iglesia lo ha practicado de manera equivocada. ¿Cómo? Haciéndolo como lo hacían los judíos, viniendo a la presencia de Dios para pedirle compasión y misericordia y para pedirle a Dios que les dé asuntos particulares. Pero también hay una porción de la iglesia que ha sido sabia y ha ayunado de manera correcta. Por ejemplo, la Biblia nos menciona que Jesús mismo ayunó. Usted va a leer en su casa Mateo 4, versículos 1 al 11, pero también vamos a mirar hoy rápidamente en Hechos de los Apóstoles cómo se nos afirma que la iglesia practicaba el ayuno. Hechos 13, versículos 1 al 3 dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros,
Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Este Saulo es el mismo apóstol Pablo. Y miren esto, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo. Leamos con atención esto. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. ¿Cuál sería el propósito que ellos tenían? ¿Acaso ellos estaban ayunando pidiéndole a Dios dirección para que les dijera qué hacer? No, ese no fue el propósito inicial. Ellos estaban ayunando para rendir culto a Dios. Ellos estaban ayunando en medio de la celebración de culto a Dios. Ayunar significa que habían cesado el alimento. Cesar el alimento significa que tomo un alimento a 1 hora de una noche y de ahí en adelante no vuelvo a tomar alimento hasta las horas que yo haya determinado ayunar. En ocasiones la gente dice, no, yo voy a ayunar después del almuerzo. Eso no es un ayuno. Ayuno es que el día comenzó, la jornada del día comenzó y usted no come desde la noche anterior. Así que si usted tiene por costumbre cenar a las 6 de la tarde, en ese instante cuando usted come, comienza su forma de ayunar a Dios. ¿Y hasta qué hora irá? Hasta la hora en que usted vuelva a pasar alimento por su cuerpo. Algunos de manera equivocada dicen, no, es que estoy ayunando de libros. No volví a leer libros y voy a ayunar de libros. Es una tontería. Otros dicen, voy a ayunar de televisión, no voy a ver televisión por unos días. Otros dicen, voy a ayunar de películas. Eso no es ayunar. La palabra ayunar tiene que ver estrictamente con la alimentación, deglutir alimento, la digestión del alimento. ¿Cómo se hace un ayuno correctamente? La noche anterior tomé el último alimento, empieza el nuevo día y durante varias horas de ese siguiente día no volveré a comer alimento. Si usted comió a las 6 de la mañana y va a empezar su ayuno y dice, listo, ya no voy a comer hasta las 12 al día, quiero que sepa, eso no es ayuno, usted ya desayunó. Así que el ayuno es cuando usted comenzó el día y no comió alimento. Entonces, ellos tenían como fin honrar a Dios. Y para hacer este ayuno seguramente ellos dijeron, muchachos, el próximo domingo vamos a hacer culto al Señor y vamos a ayunar, vamos a buscar la presencia de Dios. Eso significa que si se reunieron verdaderamente un domingo, la última cena la hicieron el sábado en la tarde noche, pasaron toda esa noche sin comer, están rindiendo culto a Dios y cuando están rindiendo culto a Dios, el Espíritu Santo les habló. Y ahora el Espíritu Santo en medio de ese ayuno les da un objetivo y les dice, sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo que yo les he encomendado. Ellos terminan ese ayuno, oran, imponen las manos y hacen o ponen manos a la obra. Pero a lo que quiero llegar es a esto. El ayuno tiene como fin atraer la presencia del Señor. Hoy en día usted ha escuchado a muchos médicos hablando acerca de los beneficios del ayuno, inclusive lo llaman ayuno intermitente. Pero yo no quiero hablar de ese ayuno intermitente ni de ese propósito de salud por una razón. Y esa razón es que en la Biblia el ayuno tiene como fin atraer la presencia del Señor. Los ayunos tienen máximos y tienen mínimos. Si alguien decide ayunar un día, significa que no pasará alimento sobre su cuerpo durante 25 horas. Usted dirá, el día tiene 24 horas. Sí, pero para que el ayuno sea correcto, entonces usted deberá ir 1 hora más. Este año en la iglesia tenemos ese propósito. Lo hicimos hace algún tiempo atrás y seguramente antes de terminar el año convocaremos a un ayuno a la Iglesia Nacional. Y el propósito es que sea de un día.
¿Cuántas horas será ese ayuno? 25 horas. Y ese es el ayuno mínimo. Algunas personas dicen, no, es que estoy ayunando toda la mañana. Puede ser que de alguna manera tengas algún acto de representatividad delante de Dios, pero en realidad no hay medio ayuno, no hay un cuarto de ayuno. En realidad se empieza con un ayuno y el ayuno debe ser de 25 horas. Entonces, les decía que según este pasaje, en la primera iglesia tenían claro que ayunar tenía como fin atraer la presencia del Señor. Y la presencia del Señor vino, y en este caso el Espíritu Santo vino para darles instrucciones acerca de cómo actuar para la obra de la evangelización y para que el evangelismo avanzara. Así las cosas, y dado que el Señor Jesús no dice que no ayunemos, pensemos en lo que Él sí dijo acerca de cómo debe hacerse el ayuno. Y para explicarnos el Señor Jesús cómo se hace el ayuno, el Señor nos va a hablar en Mateo 9, versículos 16 y 17, diciendo esto: nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nuevo, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. Y cuando uno lee estas dos parábolas, uno se pregunta, ¿qué quiso decir el Señor con eso? Le estaban haciendo una pregunta de por qué sus discípulos no ayunaban y Él trae estas dos parábolas. Por un lado va a hablar de un harapo, un vestido viejo, y por otro lado va a hablar de un odre viejo, otro odre nuevo y un vino nuevo. ¿Qué será lo que Él nos quiere decir? El vestido viejo y el odre viejo representan las tradiciones, las acciones y las costumbres religiosas que no tienen sentido ni correcto propósito. Mientras que la tela nueva, los odres nuevos y el vino nuevo representan el nuevo mensaje, que es el cumplimiento de las profecías en el que Dios está en medio de su pueblo. Él ha venido para salvarnos. De tal forma que este vino nuevo se conoce como las buenas nuevas, el evangelio de Dios y el mensaje de la gracia. Resulta que en la antigua época, cuando la gente, después de cosechar sus uvas y llevarlas a pisarlas para hacer vino con ellas, la gente las llevaba a fermentar, y una de las formas como se fermentaba es que se tomaban unos odres. Los odres eran unos utensilios que eran cueros de animales. Pero para que esos odres fueran útiles, esos odres no se dejaban secar durante mucho tiempo, sino que de alguna manera estaban muy recientes desde que el animal se había desollado y se había limpiado. De tal forma que cuando el vino entrara sobre ese odre, sobre ese recipiente, entonces ese vino empezara a hacer que todas las partes que se habían arrugado del animal después de haber muerto, entonces empezaran a estirarse, y así el odre y el vino se mantenían mientras se fermentaba el vino. Pero si resulta que un odre que ya había sido usado de esa manera recibía vino nuevo, al momento de fermentarse el vino, ya ese odre no tenía para dónde más estirarse. ¿Por qué? Porque ya había llegado a su punto máximo, donde había terminado la elasticidad. ¿Qué quedaba en medio de la fermentación? Que eso que se convierte en alcohol por la fermentación rompía el odre. Y si se rompía el odre, ya el odre no servía para nada y el vino pues se había regado. Así que lo que el Señor Jesús dirá es, miren, ha llegado ya el mensaje de la gracia, ha llegado ya el evangelio, ha llegado ya la promesa de Dios de traer su gloria, que es mi presencia misma. Pero resulta que este mensaje de la gracia, dice Jesús, no puede ser un retazo de tela nueva para el antiguo judaísmo ni para ningún tipo de religión obsoleta. Las formas gastadas de la religión no pueden soportar el remiendo, ni sus formas pueden contener el vino nuevo en el orden de Dios.
Para hacerlo más sencillo, se los diría así: no se puede mezclar la gracia del Evangelio con el legalismo de ningún sistema religioso, por tradicional que parezca. Así que, si volvemos al ayuno, el ayuno hoy no puede ser un modelo en el que ahora oraciones dirigidas a Jesús se hagan con las mismas intenciones y en las mismas formas que se hacían en el judaísmo. Y vamos a mirarlo de una manera práctica. Vamos a hablar del vestido viejo y el odre viejo, es decir, el ayuno innecesario. El ayuno innecesario contiene mortificar el cuerpo para pedir a Dios venganza. Mortificar el cuerpo para demostrarle piedad a los demás, es decir, apariencias. Mortificar el cuerpo para pedir a Dios objetos o cosas materiales. Mortificar el cuerpo para pedirle a Dios un novio o una novia. Mortificar el cuerpo para que Dios aleje a personas que nos incomodan. Vamos a devolvernos un momentico que ellos quieren tomar nota. Repito hasta dónde vamos. El vestido viejo y el odre viejo representan el ayuno innecesario. Ese es el punto 1. Devolvámonos un momentico, todos quieren tomar nota y me gusta que quieran tomar nota. El vestido viejo y el odre viejo representan el ayuno innecesario. Este ayuno viejo o ayuno innecesario es mortificar el cuerpo para pedir a Dios venganza, mortificar el cuerpo para demostrarle piedad a los demás, mortificar el cuerpo para pedirle a Dios objetos o cosas materiales, mortificar el cuerpo para pedirle a Dios un novio o una novia, Este vestido viejo y el odre viejo representan el ayuno innecesario cuando mortificamos el cuerpo para pedirle a Dios que aleje a personas que nos incomodan. Mortificar el cuerpo para pedirle a Dios que nos dé fortaleza para pelear y para reñir. Mortificar el cuerpo para alimentar la codicia disfrazada de merecimiento. Dios, estoy haciendo este ayuno, yo me merezco esa casa que vi, Señor, y vine a rendirme en ayuno, dame esa casa, Señor. No, eso no funciona así. El vestido y el odre viejo son el ayuno innecesario cuando se quiere mortificar el cuerpo para pedirle a Dios que responda a nuestro sacrificio personal. Señor, mira que estoy ayunando, dame lo que te pido. Eso es equivocado. En la imagen, ustedes podrán ver cómo quedaba un odre cuando se rompía, porque se le había puesto vino nuevo, aunque el odre ya estuviera viejo. Y también en la imagen anterior vimos un vestido viejo, un vestido viejo. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Necesitan un minuto más? ¿Puedo continuar? Entonces hablemos ahora de el retazo de tela nueva, el odre nuevo y el vino nuevo.
que son el ayuno nuevo, el retazo de tela nueva, el odre nuevo, el vino nuevo. Este ayuno es dejar de comer para celebrar la presencia de Dios, desear a Dios, disponerse para recibir autoridad espiritual de Dios, buscar la voluntad de Dios para servirle, pero además el sentido estricto del ayuno es volverse en arrepentimiento al Señor. Y esto es reedificar la relación con el Señor. Tómese 2 minuticos para que pueda escribir y podamos continuar. El ayuno que Dios recibe es dejar de comer para celebrar la presencia del Señor, desear al Señor, disponerse para recibir autoridad espiritual de parte de Dios, buscar la voluntad de Dios para servirle, volverse en arrepentimiento al Señor. ¿Se da cuenta cuántas veces hemos equivocado los conceptos? ¿Cuántas veces hemos celebrado ayunos de manera incorrecta? Y cómo el Señor Jesús insiste en decirnos, estás en la gracia, y en la gracia tienes la presencia del Señor. Te he dejado mi espíritu, dice el Señor, pero celebra la presencia del Señor, desea la presencia del Señor. Hace algunas semanas atrás pude compartirles a ustedes en la vigilia lo que Dios demanda de su pueblo. Él dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, y Dios viene a traer sanidad sobre su pueblo. Pero recuerdan que cuando decíamos y me busca, relacionamos eso con desea al Señor. Desear al Señor se ha convertido durante todos los siglos en una búsqueda permanente de quienes verdaderamente temen y aman al Señor. Desear al Señor está por encima de desear las cosas que el Señor da. Desear al Señor es desear el vínculo permanente con Él. Escucho con tanta regularidad a la gente diciendo, no encuentro al Señor, el Señor no me escucha o yo no lo escucho, no sé para dónde voy. Algunas veces todos deseamos una dirección en la que se nos diga, como se le dijo una vez a Ananías, ve a la calle derecha, allá hay un hombre que está orando. Pero algunas veces Dios no está haciendo eso. Algunas veces lo que Dios está diciendo es, detén tu afán. Detén querer llegar a un punto de tu vida en el que tengas satisfacción y placer y detente en desearme a mí. Detente en creer que el bienestar de las cosas materiales harán que tu espiritualidad aumente. La Biblia dice y enseña que algunas veces entre más se tiene y entre más se sabe, más se sufre. Y que el que quiere dinero y lo tiene de dinero no se sacia. Así que siempre queremos lo que nos sacia. Y Dios está diciendo, yo puedo desear tu necesidad. Puedo hacer que esas ansias que tú tienes sean cambiadas cuando tú me deseas.
Miren lo que es el ayuno según Jesús. Celebrar su presencia. Entonces la gente ayuna y empieza diciendo: oh Señor, ven, te necesito, no te escucho y no te veo. Pero el que ayuna en el nuevo pacto, donde hay un retazo de tela nueva, donde inclusive hay vestido nuevo, donde hay un odre nuevo y donde hay vino nuevo, en vez de decirle al Señor: no te siento, no te escucho, le dice: no dudo que tú estás conmigo, Señor. No dudo que tú me anhelas. No dudo que estamos juntos. Pero además se ha agregado lo que en realidad Dios ha querido que sea el ayuno desde siempre: volverse en arrepentimiento al Señor. Quisiera preguntarle esta mañana: ¿es tu vida tal como esperabas que fuera? Si pudieras devolverte un momento en tu vida cuando soñabas porque eras un niño y deseabas ser algo, ¿es tu vida hoy tal como esperabas que fuera? Creo que todos tendríamos que decir que no. No somos ni tenemos la vida como esperábamos que fuera, porque la vida nunca se desarrolla por completo según lo previsto. Ninguna mujer se casa para divorciarse. Ningún hombre se casa para divorciarse. Ningún niño sueña con ponerse un smoking el día de su matrimonio pensando en que posiblemente cuando crezca su esposa morirá aunque llevan pocos años de casados. Nunca nadie se imaginó que una enfermedad terminal llegara sobre su vida o sobre la vida de un familiar. A menudo lo que hemos pensado se ve alterado en más de una ocasión. Nunca nadie fue el primer día de clase al colegio o a la universidad pensando que algún día tendría inseguridad alimentaria o que no tendría definidos sus ingresos mensuales. La vida no es como la hemos soñado. En Proverbios 16, versículo 9 dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. E incluso a veces pasamos por cambios que pueden ser grandes y perturbadores. ¿Qué ocurre cuando nuestro rumbo cambia o cuando nuestro mundo se desmorona de repente? Es entonces cuando nos preguntamos: ¿y ahora qué puedo hacer? Pero también preguntamos: ¿y dónde está el Señor? ¿Por qué no estás, Señor? ¿Por qué yo no tenía previsto esto? ¿Por qué me permites pasar por esta situación? En mi vida como pastor he aconsejado a muchas personas en situaciones similares y yo mismo he pasado por momentos así. Pero he comprendido que para recuperarnos tenemos que reedificar de una manera u otra. Para algunos puede ser descorazonador volver a empezar, pero hace la diferencia el volver a empezar cuando caminamos con el Señor. Así que cuando caminamos con el Señor tenemos una enorme ventaja, y esa enorme ventaja es que Dios está acompañándome y Él está conmigo. Así que cuando el deseo de ayunar tiene como fin permanecer en la presencia de Dios, reedificar nuestra comunión con Él, entonces podemos contar con su dirección, su protección y su provisión en medio de los cambios. Recuerdo cómo hace algunos años atrás, particularmente un poco más de 2, se reunieron muchos pastores y convocaron a toda la iglesia en Colombia a un ayuno para pedirle a Dios que el actual presidente no llegara a la presidencia de la República.
nosotros los pastores nos abstuvimos y dijimos, no vamos a ayunar así porque eso sería insensato. Nosotros ya habíamos recibido revelación de Dios que el actual presidente iba a gobernar. Ya Dios nos lo había dicho. Estábamos en el año 2018, en el templo anterior, en la 80. Y ese día Dios nos habló claramente y nos dijo, hacia este lugar va el país. Y empezó a traer el Señor una serie de palabra profética y el pastor empezó a hablarnos. Y Dios ha empezado a cumplir lo que había dicho. Así que si Dios te dice algo y tú ayunas para que ocurra lo anterior, tú eres un insensato. Hace algunas semanas atrás entonces volvieron a mandar una convocación. Vamos a ayunar el día 7 del mes 7 a las 7 de la mañana para que este gobierno sea deslegitimado por Dios y para que sea tumbado de la presidencia. Y dijimos, no vamos a orar así. Por una razón. No se trata de quién gobierne un país. Se trata de con quién estamos caminando nosotros. Se trata de la presencia del Señor. Se trata de la presencia del Señor. Cuando el ayuno tiene como fin atraer la presencia de Dios, mire, Él nos da dirección, protección y provisión en medio de los cambios. Cuando practicamos el ayuno nuevo, estamos diciéndole al Señor, Señor, yo necesito la comida, pero te necesito más a ti. Eso es ayunar. Y cuando Dios ve que yo necesito la comida, pero he decidido ayunar porque lo necesito más a Él, ¿qué creen ustedes que hará Dios? ¿Acaso no celebrará su presencia en medio de su pueblo? Algunas veces las personas dicen, ay pastor, yo no puedo ayunar porque me da una gastritis, me sube un dolor de cabeza, pastor, yo no puedo aguantar. Esas personas están ignorando esto. Usted necesita la comida, todos la necesitamos, pero necesitamos algo más que la comida y es la presencia del Señor. Necesitamos más la presencia del Señor. Jesús dijo que la comida llega al estómago y después del estómago va a la letrina. Pero Dios le dijo a su pueblo y nos sigue diciendo a nosotros, en mi presencia hay plenitud de gozo y delicias a mi diestra para siempre. Y en ese caso, podemos descansar en que Dios sigue siendo nuestro compañero en medio de cualquier circunstancia. Yo no puedo negar que estamos viviendo un tiempo de turbulencia. No lo puedo negar. Yo no me voy a unir a los que dicen que estamos viviendo un buen tiempo. No lo estamos viviendo. Pero yo sí les puedo decir, Dios sigue siendo nuestro compañero en medio también de esta circunstancia. Así que es posible que durante mucho tiempo usted y muchos otros hayan estado huyendo del Señor y que incluso usted sepa que aunque usted venga a la iglesia, usted está muy lejos del Señor. Sepa esto, donde quiera que usted se encuentre hoy, es hora de comenzar este viaje para que usted reedifique una verdadera comunión con el Señor. Para la mayoría de personas es incómodo admitir que se han alejado de Dios. Para la mayoría de personas es incómodo aceptar que donde están es un lugar en el que no querían estar. Puede ser que se encuentre usted ante un largo y lento camino de regreso y tal vez usted esté sufriendo las consecuencias de su alejamiento de Dios. Pero quiero decirle, si usted se vuelve al Señor, el Señor se va a volver a usted.
sin importar cómo haya llegado usted a esta situación actual, ya sea porque usted tiene malas relaciones con su esposo o esposa, malas relaciones con sus hijos, una economía fracturada e inclusive una zozobra constante por todas las situaciones que le rodean a usted, quiero asegurarle, con el Señor siempre es posible volver al buen camino, por una razón. Jesús dijo en Mateo 19:26, para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible para el Señor. Sé que muchos acá están viviendo situaciones y yo no les voy a decir si es su culpa o no, porque hay situaciones que usted está viviendo que son su culpa, pero hay otras situaciones en las que usted tal vez no haya tenido nada que ver con ello. Sea como sea, nuestro Dios es especialista en reedificar. Él siempre está listo y esperando para tomarnos de la mano y ayudarnos a juntar las piezas para que nuestra vida sea reestructurada. Hay una historia en la Biblia que nos dice mucho acerca sobre el carácter de Dios. Y esa historia nos dice qué hace Él cuando nosotros nos volvemos a Él. Se trata de la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, versículos 11 y 32. Para resumirlo, usted recuerda que dice que el hijo rebelde se buscó sus problemas, dejó la casa de su padre para ser libre y hacer lo que quisiera, y las cosas parecieron maravillosas durante un tiempo. Sin saber que estaba en una espiral descendente, el hijo siguió disfrutando y abusando de su libertad. Con el tiempo, descubrió que su vida se había destruido y cuando entró en razón, decidió volver a su casa. Pero una de las cosas que me impacta de esta historia es que este hijo se vio obligado a ayunar. No fue un ayuno precisamente voluntario, fue obligado. Y en medio de ese ayuno, su manera de pensar deseó la casa de su padre. En el versículo 16 de Lucas 15 dice, tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Este no fue un ayuno que él planeó, no fue un ayuno que él programó, pero todos los estudiosos bíblicos están de acuerdo en una cosa. Aunque él no preparó este tiempo de ayuno, Dios preparó esta hambruna para que él llegara a ese estado de ayuno en el que él deseara la presencia de su Padre. Versículo 17, cuando está en medio de tanta hambruna y de tanta necesidad, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El ayuno puede ser planeado por ti. O el ayuno puede ser planeado por nuestro Padre Celestial, porque en últimas Él está deseando que nosotros nos volvamos a su presencia. Las situaciones de dolor y de hambre también pueden venir de parte de Dios. Las situaciones en las que tocas puertas y las tocas y no se abren, en realidad pueden ser situaciones en las que Dios mismo está planeando que tengas que ayunar, pero con el ayuno que indicó Jesús, ese ayuno en el que deseas la presencia del Padre. Y cuando eso ocurre, entonces vemos el amor asombroso, la compasión y el poder de la gracia del Padre. La Biblia dice que Jesús dijo que ese padre corrió al encuentro de su hijo y dijo que le pusieran una túnica, signo de posición. ¿Recuerda que Jesús habló del vestido viejo? Y el padre no dice, vamos a ponerle un retazo de tela nueva a esta ropa vieja que trae mi hijo. Él dice, traigan una túnica nueva.
Pero además el padre, que no buscaba remendar su harapienta ropa, dijo: tráiganle un anillo que es signo de autoridad y unas sandalias que son signo de filiación. Esas sandalias no eran sandalias que el común de la gente tenía. Solo los hijos de papi y mami tenían este tipo de sandalias. Así que cuando el papá le dijo: tráiganle sandalias, es porque lo vio descalzo. La Biblia nos dice que Jesús nos está diciendo que el hijo pródigo fue perdonado y restaurado por completo. Y comenzó una nueva etapa de su vida. Pero quiero en 2 minutos detenerme en algo. He escuchado a muchos predicadores decir que aunque el papá lo recibió y le puso túnica nueva, le puso un anillo y unas sandalias, para ese hijo ya no quedaba ninguna otra herencia. Porque de hecho su padre ya se la había entregado y al entregársela ya no tenía derecho a nada más. Querida iglesia, yo no creo eso. Yo creo sinceramente que el Padre le dio todo lo que necesitaba para triunfar en los días venideros, que serían muy diferentes a los que este muchacho había dejado atrás. Y quiero decir esto porque muchos cristianos están diciendo: con tal que Dios me perdone y yo no vuelva a tener ese sentimiento de culpa, ya no me interesa nada más. Pero el Padre está diciendo: quiero darte todo lo que necesitas para triunfar en los días venideros, y lo que más quiero darte es mi presencia misma. Querido amigo y hermano, Dios hará lo mismo con todos los que se acerquen con humildad, arrepentimiento y fe. Y sé que usted hoy está pensando en querer hacer un ayuno de la manera correcta. Antes de hacerlo, quiero hacerle estas preguntas. ¿Qué necesita usted de Dios hoy para reedificar su relación con Él? ¿Limpieza y perdón? Lo puede tener. Y usted dirá: necesito apoyo y estructura. Lo puede tener. Pero tal vez usted diga: necesito ideas e inspiración. Nuestro Padre puede darle todo lo que usted necesita, aunque usted sienta que ha llegado a un punto en el que su mente está embotada y usted no sabe qué hacer. Lo único que usted tiene que hacer es correr a la presencia del Padre y celebrar su presencia. Lo más probable es que sea todo eso. No ni siquiera lo primero, ni lo segundo, ni lo tercero, ni lo cuarto, sino que usted necesite todo. Quiero decirle: acérquese en ayuno al Señor. Pídale creyendo que recibirá, porque Jesús dijo en Marcos 11:24, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. ¿Y sabe qué va a pasar? Nuestro Dios nos va a acoger con los brazos abiertos. Va a perdonar nuestros pecados, inclusive la negligencia. Nos dará todo lo que necesitemos y constantemente te hará recordar: tú eres mi hijo. Oro a Dios para que Dios te llene de esperanza y para que no te demores en comenzar este recorrido en el que vuelvas al Señor. Íntimo Devoción te agradece por acompañarnos en nuestro servicio de culto. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el Oriente Antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.